asiento, por favor. Durante estos meses hemos estado estudiando acerca del mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia desde el principio y cómo eso hemos podido aplicar o podemos aplicar en la actualidad hacia todo lo que venimos. La semana pasada vimos acerca de cómo Dios tomó la vida de Pablo y cómo transformó su vida de una manera sobrenatural para llamarle a su servicio. Y esta mañana vamos a continuar con ese estudio. Y cuando nosotros entendemos que Pablo comenzó su vida ministerial, cuando nosotros vemos que Pablo fue una persona que se encontró con Jesús, que abrió totalmente su mente a todo lo que su mente había, hubo un cambio y una transformación, hubo una nueva persona, alguien nuevo que estaba naciendo. Y esa nueva persona cuando llega una persona nueva a este mundo se le conoce como bebé, ¿no es cierto? Sí. Así que hoy vamos a estar hablando de un recién nacido. Y eso es lo que vamos a conversar acerca de cómo Pablo fue una persona que recién estaba comenzando en esto de la vida cristiana. Era un bebé, un recién nacido, y tuvo que tomar algunas decisiones para poder hacer las cosas y seguir el propósito que Dios había tenido en su vida. ¿Ok? Pero antes de eso yo quiero contarles que les iba a traer un video, pero después lo vi y dije, quizás hay algunas personas que son medias especiales, medias asquientas y todo. Entonces era un video, no era así asqueroso, pero como que tenía unas cosas. Así que dije, mejor les cuento, les voy a contar el video para que se imaginen. Estaba viendo me gusta mucho ver documentales y uno de mis animales favoritos son los caballos. Y entonces resulta que vi un video de cómo nacen los potritos. Sí. Entonces, claro, había un video donde estaba la yegua dando a luz con su panzota y de repente estaba naciendo el potrito. Entonces les cuento más o menos lo que yo vi, ¿no? No les traje el video. Entonces resulta que la yegua está ahí en su labor de parto y resulta que suelta una funda, sí, es una placenta, o sea, no suelta ahí y le suelta ahí en el suelo. Y de repente comienza a moverse dentro de esa funda el potrito, el caballito, y comienza a moverse así, moverse. Y se ve ahí todo ese espectáculo, por eso no les traje. Entonces resulta que el potrito se comienza a levantar, se comienza a mover, después como que comienza con sus patitas, comienza a romper la placenta y comienza a salir y así está todo tirado en el suelo, pero después el potrito se da cuenta que tiene una pata y comienza y para una pata. Y está ahí como que se cae, se levanta, se cae, pero se da cuenta el potrito que tiene otra pata y pone la otra pata. Y entonces está el potrito así como con las dos patas. Después se da cuenta que tiene la tercera, pone la tercera y como que ya está un poco más equilibrado hasta que descubre que tiene las 4 patas y se pone así, pero obviamente no puede caminar. Pero comienza así como equilibrarse, a darse cuenta del mundo al que le han traído y comienza a dar sus primeros pasos hasta que en 2 horas el potro ya sabe caminar. En 2 horitas. Viendo todo eso y estudiando y viendo a la naturaleza en general, resulta que de los seres vivos, y aunque suene la palabra fea, el recién nacido más inútil de los seres vivos, adivine quién es. Los seres humanos, cuando nacemos, cuando venimos de este mundo, somos los seres vivos más inútiles que existen. Hay otros animales, como les dije, el potrito que me llamó la atención, 2 horas y ya estaba caminando. ¿Cuántos se demora un bebé en caminar? Por 1 año, así siendo buenos, ¿no? Entonces, cuando yo estaba analizando esto, decía, ok, o sea, como seres humanos a veces sí somos lo máximo de la creación, Dios ha hecho algo bueno con nosotros. Sin embargo, cuando nacemos, somos los seres más indefensos de la sociedad. No podemos desarrollarnos solos. El bebé humano necesita de ley, quieras o no quieras, necesita y depende de una persona, depende de su mamá completamente. Son muy pocos los bebés que continúan viviendo sin el apego de su mamá. Y los que sobreviven después cuando son más adultos tienen un montón de problemas.
Porque Dios nos diseñó de tal manera que los seres humanos somos dependientes de otros. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sí. Ahora, yo le pregunto, ¿qué pasa en nuestra vida cuando comenzamos a hacer una nueva creación? Una nueva criatura, cuando comenzamos a ser bebés espirituales, cuando de repente nos damos cuenta como Pablo, que hay una verdad más allá de la que nos han enseñado siempre, y resulta que encontramos la luz y la verdad. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Y resulta que Pablo se dio cuenta que como un bebé recién nacido, necesitaba un montón de cosas para poder crecer, que no podía hacerlo solo. Y una de las primeras lecciones que me dejó a mí cuando yo estaba preparando el mensaje para hoy, es el hecho de que Pablo era una persona muy, muy preparada. Su nombre era Saulo de Tarso. Y no le pusieron Saulo de Tarso porque sonaba bonito. Le pusieron Saulo de Tarso porque Tarso era una ciudad que era muy reconocida por sus estudios. Era en el lugar, en el Imperio Romano, donde la gente se iba a preparar, donde existían las universidades, de donde salía la gente preparada y estudiada. Por eso él le llamaban Saulo de Tarso, porque él estudió ahí. Era una persona súper preparada. Era una persona que tenía un nivel de autoridad dentro de los fariseos. Y no solamente que tenía un nivel de autoridad ante los demás, sino que incluso dentro del Imperio Romano, él tenía un nivel de autoridad porque incluso él podía dar órdenes a los soldados romanos para que hagan las cosas. Por eso él iba a perseguir a los judíos, porque él era una persona de autoridad, tenía estudios, era una persona que tenía un montón de cosas. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, él se dio cuenta que estaba comenzando de cero, que era un bebé y que necesitaba ese apoyo, ese apego, que necesitaba depender de otros. Y saben, cuando yo estaba pensando esto, decía, ¿cuánto nos queda a nosotros aprender de esa humildad de Pablo? Porque muchas veces cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que hacemos en lugar de decir, sí Señor, necesito que alguien me enseñe todo lo que tengo que hacer, resulta que en lugar de portarnos como bebés indefensos, resulta que, a ver, ahora sí, Señor, explícame todo lo que tengas que explicarme, yo te voy a explicar cuáles son mis condiciones para seguirte. Y resulta que no tenemos esta actitud humilde de saber de que necesitamos aprender desde el principio, dar nuestros primeros pasos y crecer. Y de eso es lo que les voy a hablar en este tiempo. Miren, Hechos 9:18 dice lo siguiente: todos los que le escuchaban se asombraban y decían, ¿no es este el mismo que en Jerusalén procuraba destruir a los que oraban a Jesús pidiéndole ayuda? ¿Acaso no vino a arrestar a los seguidores de aquí y a llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? El Saulo que había decidido acabar con el cristianismo, resulta que cuando se encontró con Jesús, se quedó sin armas, sin herramientas, sin argumentos para poder seguir haciendo lo que quizás él quería hacer. Y saben, cuando nos encontramos con Jesús de una manera real, de la misma manera nos quedamos sin argumentos porque cambia totalmente nuestra manera de pensar. Siempre y cuando nosotros le dejemos. Porque también podemos tener la actitud que les digo, ¿no? Una actitud, no, yo estudié, tengo 5 maestrías, yo tengo no sé qué, esto por allá, yo ya he pasado por ni sé cuántas religiones y ni sé cuántas iglesias, así que en lugar de ir a Dios que me pueda enseñar, a mí tendrían que venir a preguntarme. Saulo no tuvo esa actitud a pesar de que tenía todas las credenciales para hacerlo. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender también. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y todos necesitamos conocer más al Dios que adivinen qué es. Dice que Él es omnisciente. Quiere decir que Él sabe todo. Entonces, si yo, un ser humano finito, me creo la última Coca-Cola del desierto porque dije es que yo estudié, leí tal libro, no sé, hice por acá, por allá, así que mejor pregúntenme a mí acerca de Dios porque yo sé todo. Si yo con una mente finita quiero interpretar y conocer a un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, pues estoy muy equivocado. Y Pablo se dio cuenta de eso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, obviamente como todo bebé que nace desde el principio y que les dije que es muy dependiente, los bebés humanos son muy dependientes y son muy
aunque suene feo, son muy inútiles, nosotros también tenemos que entender que cuando nosotros nacemos, comenzamos nuestra vida cristiana, a veces somos exactamente igual. ¿Ok? Y no les estoy diciendo algo malo por si acaso, ¿no? Yo cuando comencé también era, ay Señor, todo me es nuevo, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué se dice? Pero para nosotros seguir en eso tenemos que aprender a crecer. ¿Qué es lo que necesita un bebé? ¿Qué es lo que necesita un bebé, tanto un bebé que nace en carne y hueso como un bebé espiritual? Lo primero que necesita son buenas defensas. ¿Sí o no? Lo primero que dicen los doctores es, hay que subir las defensas. Hechos 9:18 dice lo siguiente: luego Saulo comió y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó un tiempo con los seguidores que vivían en Damasco. Así como un bebé necesita un sistema inmunológico fuerte, los bebés espirituales, los que están comenzando, también necesitan alimentarse. También necesitan recuperar las fuerzas. También necesitamos que ese alimento nos dé la fortaleza. Y saben, el único lugar donde nosotros podemos encontrar la palabra de Dios, mejor dicho, encontrar alimento es en la palabra de Dios. No existe otra cosa. Tomemos igual como ejemplo a los bebés, ya que hablamos de los bebés. Nace el bebé hoy, se le da de comer hoy, y le dice, bueno, ya le di de comer hoy, nos vemos el próximo domingo y voy a regresar con algo de alimento para darle a beber. ¿Qué creen que pasa con el bebé? Llora, inquieto, se muere, desnutrido y hasta se puede morir. ¿Sí o no? Ahora dígame, ¿por qué muchas personas el único alimento que reciben en la semana de la palabra de Dios es cuando vienen el domingo? ¿Cómo uno puede sobrevivir? ¿Cómo uno puede alimentarse? ¿Cómo uno puede tener defensas? Si la única vez que recibo palabra, que leo la Biblia, que oro, es cuando vengo aquí a la iglesia. ¿Cómo puedo alimentarme? De la misma manera que si yo estoy creciendo y necesito subir mis defensas, necesito alimentarme de la palabra de Dios. Y eso no es un trabajo solamente de venir aquí los domingos, es un trabajo diario. Y siempre acuérdense del bebé. Si usted cree que un bebé con una comida cada semana puede sobrevivir, entonces sigue usted también haciendo lo mismo. Pero no es así. Entonces después estamos, Señor, ¿por qué estaré así? ¿Por qué estaré bajoneado, Señor? ¿Por qué no tengo fe? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué esto? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué me siento desanimado? Y yo le pregunto, ¿tiene buenas defensas? ¿Ha comido? ¿Se ha alimentado? ¿Se ha fortalecido? Entonces, si no ha hecho eso, es lo más probable la razón por la que usted se sienta así en su vida. Porque no está alimentándose, no está comiendo lo que Dios dice y lo que Dios habla en nuestra vida. Primera de Pedro 2:2 dice lo siguiente: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por medio de ella crezcan para salvación. Desear. Un niño está, ¿qué hace el niño cuando tiene hambre? No dialoga. No dice, mamita, ¿podrías darme un poquito de leche? No, llora porque sabe que es su deseo, su anhelo. Está deseoso, sabe que es lo que le va a levantar, lo que le va a dar fortaleza. Nosotros de la misma manera deberíamos buscar alimentarnos en la misma palabra de Dios. Sin embargo, a veces nos cuesta. Y no quiero hacerle quedar mal ni hacerle levantar la mano, pero alce la mano en su corazón. ¿Cuántos tienen un plan de alimento de la palabra de Dios diario? ¿Cuántos vamos a la Biblia y nos alimentamos y estudiamos y tomamos un libro de notas y decimos, wow, Dios me habló eso? ¿Cuántos lo hacemos? Si usted no lo está haciendo, probablemente esté desnutrido espiritualmente y probablemente no esté creciendo, porque eso pasa cuando los bebés no se alimentan bien. ¿Sí o no? No sé si aquí hay algún pediatra, o un doctor, pero ¿qué le dice lo primero que le ven al guaguito cuando está desnutrido? Hay que darle más cosas, hay que alimentarle bien. Ahora, ¿dónde se promueve este crecimiento?
Porque uno puede decir, bueno, sí, el alimento, que bueno, llegó para allá. Pero saben, uno tiene que crear espacios familiares donde uno pueda afirmar el crecimiento. Y estos espacios familiares son aquellos donde tenemos la oportunidad de juntos en familia seguir adelante. El bebé depende de su mamá, el bebé depende de su papá, el bebé depende de su familia, de sus abuelos. Porque no solamente es el alimento físico que recibe, sino también el alimento, el afecto, el amor, el calor de hogar. Cuando un bebé tiene todo esto se desarrolla bien, se le ve rosadito, sonriente. Pero cuando no tiene este espacio dentro de la familia, usted va a ver cómo bebés muchas veces tienen un color incluso hasta diferente. Eso nos dice la naturaleza, nos dice la ciencia. ¿Por qué cree que espiritualmente también pasa lo mismo? No nos podemos alimentar solos. Necesitamos un espacio familiar donde podamos crecer. Y ese espacio familiar lo puede construir usted en su casa, con su familia. Pero sabe, también puede construirlo aquí, en esta comunidad, que también es su familia. Necesitamos ese espacio para crecer, no podemos quedarnos así solamente, ya me ha de pasar, ya ha de hacer. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. No dice, ustedes solitos lleven las cargas. No dicen hagan las cosas solos, dice ayudémonos mutuamente, levantemos las cargas los unos de los otros porque esa es la ley que Cristo ha puesto en nosotros. Lamentablemente a veces tenemos un pensamiento bastante individualista, que creemos que lo podemos hacer solos, las cosas, todo yo. Pero dentro del ámbito espiritual, así como en el ámbito netamente humano, no podemos hacerlo solos. Un bebé necesita quien le cambie, necesita quien le bañe, necesita quien le alimente, necesita quien le proteja, necesita quien le lleve a un lugar al otro. No puede hacerlo solo. De la misma manera, cuando nosotros estamos comenzando, necesitamos a alguien que nos ayude, depender de otra persona. Otra cosa más que necesitamos para que un bebé crezca bien es validar los primeros pasos del que está caminando. Una de las cosas que me encanta, y como tengo una nena de 2 años, que muchos dicen que los 2 años es la mejor edad de los niños, que ahí deberían quedarse. Y estoy de acuerdo, ahí deberían quedarse y ahí seríamos todos felices. Pero no es así. Pero ¿cómo yo le ayudo a crecer a mi hija, a mis hijos? ¿Cómo le ayudo a crecer? Valido. ¿No se han dado cuenta que cuando los niños están comenzando y hacen alguna gracia, todos se ponen así como atención? Saca el celular, ve, va a decir su primera palabra. Se sentó, mira cómo se sentó, caminó, gateó. Y estamos todos emocionados por las cosas que hacen los bebés. ¿Sabe? En la parte espiritual también necesitamos lo mismo. Necesitamos gente que nos aplauda cuando hacemos algo. Necesitamos gente que nos levante cuando oramos por primera vez, cuando comenzamos a servir. Gente que nos diga, oye, muy bien, porque ya te veo muchas semanas aquí, qué bueno, me alegro mucho. La validación también nos hace crecer. Y adivina una cosa, la validación no puede hacerlo usted mismo, necesita a otros que lo hagan por usted. ¿Por qué cree que hay muchas personas con problemas emocionales en el mundo? ¿Por qué creen que algunas personas toman malas decisiones en su vida amorosa? Porque siempre están buscando la validación de otro. Y saben que eso es muy importante para el crecimiento. Necesitamos que otro nos valide, necesitamos que papá nos diga, mi hijo, muy bien. Necesitamos que la mamá nos diga, wow, eres el más inteligente. Aunque no lo seamos, pero la mamá, señor, para las mamás los hijos son los más guapos, ¿sí o no? Les cuento un chistecito. Bueno, ni tan chistecito, es una anécdota, ¿no? Pero disculparán nomás. Una vez estábamos hablando con mi esposa, ¿no? Y decía, cuando ya nacen nuestros bebés, o sea, todos los bebés son lindos para los papás, ¿no? Pero para los demás,
Entonces a veces yo he conocido a bebés que, o sea, son feitos, ¿no? O sea, hay que diferenciar, ¿no? Entonces, pero para los papás son lo más lindo del mundo, ¿no? Uno le ve al bebé, a veces algunos bebés salen muy arrugados, yo les veo así. Algunos con un montón de pelos así. Y la mamá dice, ay, qué lindo que está mi vida. Y yo, ¿por dónde? Necesitamos la validación de aquellos que nos aman. Y cuando nosotros crecemos espiritualmente, también necesitamos la validación de otros. Porque no podemos solos. Como dije, somos un poco inútiles cuando comenzamos esta vida. Y necesitamos que otros nos digan. Pero el punto de acá, mis queridos amigos, es que a veces nosotros, como ya comenzamos en nuestra vida adulta, pensamos que la vida espiritual también tiene que ver con eso y como que mezclamos. Soy un adulto en mi parte física, pero soy un bebé espiritual y a veces quiero comportarme como adulto espiritual y a veces no tengo todas las herramientas para hacerlo. Y eso es un gran conflicto. Miren lo que dice Filipenses 1:6, dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá, que dice, perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Todos nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. Ninguno de nosotros ha llegado al límite o a la cúspide de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Todos estamos caminando, quizás algunos están más adelante que otros, pero todos estamos perfeccionándonos en el día a día. Y hay de nosotros que algún día nos creamos que ya no sabemos todo, porque ese es el principio del fin de nuestra vida. Cuando pensamos que ya conocí todo, ya me aprendí todo, ya sé todas las respuestas del universo, porque no se puede. Cuando el Señor comienza a trabajar en mi vida, comienza a perfeccionarme todos los días, porque todos los días tengo algo que cambiar, algo que aprender, algo que ser diferente. No importa la edad, porque hay algunos que dicen, no, pero es que ya tengo 40, 50, 60 años, ya, no importa, porque espiritualmente es que nosotros necesitamos crecer. Amén. La madurez no se exige, se cultiva con misericordia. ¿Cuántas veces a los bebés nosotros les decimos, apúrate rápido, come rápido? Así le decimos a los bebés. A los bebés. Mamá, apúrate comiendo, ya me tengo que ir. Sí. Así les decimos. No, son bebés, están en ese proceso de maduración. Más bien, les acurrucamos, les levantamos y les decimos, hay que seguir adelante. Y eso es lo que necesitamos de que las personas puedan hacer nosotros. Ahora, los bebés se enfrentan a algo interesante, y es que cuando están recién nacidos son propensos a muchas enfermedades, a muchos virus. Una de las cosas que pasan, yo recuerdo que una de las primeras gripes que le dio a Keila, fuimos donde el médico, como siempre, ¿no? Padres primerizos desesperados, ¡ay, ya va a morir mi hija! Sí, así somos cuando somos padres primerizos, Señor, vamos al médico y llegamos, y recuerdo que ya le atendió el médico, dijo, no, está resfriada, así que hay que cuidarla y todo lo demás. Y de repente digo, sí, hay que cuidarla, dice, porque por lo menos en el año le va a dar gripe unas 10 veces. Y nosotros quedamos, 10 veces, sí, o sea, una vez por mes, regularmente los bebés se enferman. Nosotros nos quedamos, ¿tanto, doctor? Sí, o sea, es normal, porque está adquiriendo defensas, se está enfrentando al mundo, está tratando de crecer. Y en la vida espiritual también tenemos virus. Créame, también tenemos virus. Y a veces esos virus, como dice en Hechos 9:23, dice, después de muchos días, los judíos hicieron planes para matar a Saulo de día y de noche. Vigilaban las puertas de la ciudad porque querían matarlo, pero Saulo se enteró del plan. Sus seguidores lo bajaron en un canasto por la muralla que rodeaban la ciudad. ¿Quiénes querían matar a Saulo? ¿Y quiénes eran los judíos? Los que hace 2 capítulos antes él estaba defendiendo.
Los que hace unos momentos, unos días antes, él había dado la cara y dicho: voy a defender esta religión, voy a defender a los fariseos, porque ninguna otra religión puede meterse. Esos mismos que antes estaba defendiendo Saulo y que incluso dando su vida y haciendo una campaña contra los cristianos, esos mismos ahora le querían matar. ¿Sabe que cuando iniciamos la vida de cristiana, lamentablemente uno de los primeros oposiciones que tenemos a veces son las personas más cercanas a nosotros, a veces son nuestros propios familiares, a veces son nuestros propios amigos, a veces son nuestros propios hijos o nuestros propios padres, los que se enteran que somos cristianos y literalmente nos quieren matar. Así que si usted se siente así, déjeme decirle que eso ha sido desde el principio del tiempo. Saulo, una persona muy estudiada, con mucha autoridad, recibió esto de parte de aquellas personas a las que él defendía. A usted también le va a pasar lo mismo al principio, y quizás ahorita mismo le está pasando. Es triste pensar que los primeros virus que aparecen en nuestra vida a atacarnos a veces son de las personas más cercanas. Y otra cosa que pasa regularmente es que imagínense, Saulo se convirtió, recibió el mensaje de Dios, recibió sanidad, la gente le estaba queriendo, oraron por él. Y él como decía: Señor, gracias, llegué a la gloria, y no, le quieren matar. Saben, cuando nosotros comenzamos el camino del Señor, no te sorprendas si tú avanzas un poquito y viene una prueba. A todos nos ha pasado. Y a todos nos pasará. No te sorprendas si hay una prueba. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque el enemigo no ataca tu pasado, sino ataca tu futuro. Saulo era una pieza importante y era un potencial grande para Dios en lo que él quería hacer en su vida. Y como el enemigo quería destruirlo, lo mejor era destruirlo antes que comience ese potencial a levantarse. Y sabes una cosa, Dios sabe el potencial que tú tienes en sus manos. Dios sabe lo que tú eres capaz de hacer, no solamente para tu vida, sino para tu familia, para tus generaciones, para tu trabajo, para tus amigos. Dios sabe lo que puedes hacer. Pero el enemigo, antes de dejar de desarrollar, mejor dice: mejor le acabo desde el principio. Y por eso muchas veces en el principio comienzan a ver los problemas y las situaciones difíciles y las cosas que no nos imaginamos, porque el enemigo quiere acabarnos. En esta semana estaba conversando con un chico de nuestros herederos y le decía: el diablo es puerco para luchar, es cochino. A veces uno cuando ve esas peleas y uno piensa que pelea el uno, pelea el otro, y como que hay a veces un momento de tregua como para cobrar impulsos, cobrar fuerzas y después seguir peleando. Pero el enemigo no es así, mis queridos amigos. Si el enemigo le tumba y le ve caído en el suelo, lo que va a hacer es va a coger y le va a seguir pateando hasta que usted se haga pedazos. La Biblia dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Y Él no va a tener misericordia si usted le ve mal. Por eso muchas veces viene problema tras problema, circunstancia tras circunstancia, porque es el enemigo que sabe el potencial que Dios tiene en sus manos, que no quiere dejarle desarrollar. Y es momento de darnos cuenta de eso y de decir: Señor, así esos momentos sean difíciles para mí, voy a confiar en ti, porque yo sé que tú tienes algo grande para mi vida. Así que no desmaye. Si usted está viviendo eso, no desmaye. Hay momentos que pueden hacer y que podemos decir: Señor, yo quiero tener eso. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no está quieto, está esperando que usted cometa el más mínimo error para atacarle. Y si usted es un bebé indefenso, que tiene un montón de dependencia, que es un poco inútil, adivina quién les va a atacar. Que ni come, ni ora, ni tiene una buena relación con Dios. Adivinen con quién va.
El león está ahí esperando cuál está más débil para miau. Y si nosotros no nos fortalecemos, vamos a ser presa fácil de él. Amén. Ahora, una cosa es importante, y es que las relaciones del reino serán clave para cubrir al nuevo creyente, para cubrir a la nueva persona. Les dije hace un momento, mis queridos amigos, que no se pueden hacer las cosas solas en el campo espiritual. No se puede. Así como un bebé no puede desarrollarse solo porque necesita y depende de su mamá, de su familia y de todos, un bebé espiritual también necesita y depende mucho de los demás. No puede hacerlo las cosas solos. En la vida cristiana no hay los Jackie Chan cristianos que pelean con todos y no le pasa nada. No hay ni los Rambos cristianos. Algunos se van a decir, ¿y quiénes serán ellos? Pero para los más jovencitos sí tengo un personaje que pueden ustedes identificar. John Wick. No existe un John Wick cristiano que se bata con todos y que solito acabe con toda la maldad. Dentro de la vida cristiana necesitamos siempre estar con alguien. Necesitamos de alguien más. No podemos ir solo por la vida. Y eso es algo que a veces nos pasa y nos falta, porque no es en esta iglesia, es en otras iglesias que he visto. Pero hay personas que llegan acá, el pastor dice amén y salen corriendo. No quieren que nadie les salude, no quieren que nadie les abrace, no quieren que nadie les pregunte nada. Amigos, déjenme decirles que si yo quiero seguir adelante no puedo vivir solo en esta vida. Necesito la conexión, necesito el cobijo de una comunidad que esté conmigo. Pero tengo yo que estar dispuesto a hacerlo. Decir, Evercito, qué bueno verte, ñaño. Lindo se te ve esa guitarra. Bien tocas. La guitarra, linda. Es bueno ir a saludar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Pero si yo mismo me aíslo y digo, no, que no me saluden, que no me digan nada, que el pastor ya sale mejor que ni me diga nada. ¿Cómo puedo yo seguir adelante? ¿Cómo yo puedo crecer? Amigos, la vida cristiana no se la vive solo. La vida cristiana se la vive en comunidad, se la vive con alguien más. Nos levantamos el uno al otro. Y eso es recíproco. Si usted es de los que quiere salir corriendo, espere un ratito, conozca a las personas, hable, dialogue, levánteles también. Eso va a fortalecer nuestra vida porque solos no podemos. Mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9. Dice lo siguiente: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. ¿Qué dice? ¡Ay! Y no tiene quien lo levante. Es que nadie me viene a visitar, pero si ni siquiera te quedas para saludarte. Es que nadie sabe qué es lo que me está pasando en mi vida. Pero si nunca conversas y nunca sé qué es lo que pasa. Dios todavía no nos da ese don de telepatía donde podamos pensar y decir, le pasa algo a esta hermanita. No. La forma de la relación de la iglesia es teniendo comunión los unos con los otros. Es conversando, es hablando, es animándole al otro. Porque ahí podemos levantarnos. Si nadie sabe lo que le pasa y si usted está sufriendo solo en su casa, pues lo más probable es que nunca haya abierto su corazón para que otro pueda levantarle también. Y es importante que nosotros podamos decir hoy, sí necesito, sí soy. Por 2, por 3, por 4. Sí saben poner en ¿cierto? Necesitamos por último vitaminas de carne y hueso. Cuando un bebé está flaquito, el doctor, el médico dice, dele vitaminas y le manda un frasquito y dice, mire, dele esto para que él pueda estar más fuerte. Ahora, en la vida cristiana no tenemos frasquitos mágicos, no tenemos pociones mágicas, pero ¿sabe? Sí podemos tener a una persona que nos levante. Hechos 9:27 dice, pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo para los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Necesitamos convertirnos en gente que da vida a más gente, no en personas que desalientan a las personas que recién llegan, a los recién convertidos.
¿Sabe qué necesitamos en nuestra vida? Necesitamos tener un Bernabé. Un Bernabé es una persona que está con nosotros y que nos levanta. Un Bernabé es alguien que nos dice: oye, Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu esposita? ¿Cómo está tu guagua? La Romina, que cuando era más chiquita decía Gomina, ahora ya creció y ya dice Romina clarito. Y todo eso lo sabemos porque estamos en comunión, porque todos necesitamos a alguien que nos levante, que nos diga: mira, aquí estoy, que nos defienda, que pueda animarnos a seguir adelante. Y para eso necesitamos que cada uno de nosotros podamos ser conscientes que no podemos andar solos. Miren, cada uno de nosotros puede ser el Bernabé de otro. No necesitamos que nos nombren, que nos manden posiciones, que nos den un reconocimiento, una credencial para decir: mira, usted ahora va a ser un Bernabé de alguien. No, todos podemos ser Bernabé de alguien, todos podemos animar a otro, todos podemos defender a otro, todos podemos estar pendiente del otro. El problema es que muchas veces no queremos hacer eso, porque queremos estar en mi metro cuadrado, que nadie se meta conmigo. Yo soy solo en este mundo, yo puedo hacer las cosas solo, porque me han enseñado que solo hay que salir adelante, porque me han enseñado que no hay que confiar en nadie, porque me han herido tanto, entonces no quiero hacer eso. Cuando nosotros rompemos esas murallas, esa forma de pensar, y comenzamos a pensar en el otro, las cosas comienzan a cambiar de una manera real. ¿Sabe? Los primeros Bernabés de que deberíamos encontrar son las personas que están a nuestro lado, en nuestra familia. Ellos deberían ser nuestra voz de respaldo y nuestra voz de juicio, no nuestra voz de juicio. Ellos deberían levantarnos. No sé si usted está al lado con su esposo o esposa, o si está al lado con su hijo o con su hija. Pero ¿qué le parece si le dice algo bonito hoy? Una palabra de ánimo, le dice: oye, qué bueno que vinimos hoy a la iglesia, Dios nos está dando, pero duro. ¿Qué le parece si le dice: oye, estoy agradecido de poder estar a tu lado y saber que Dios levanta? Miren, amigos, cuando nosotros nos damos cuenta que la familia debe ser la que nos levanta y no la que dice: ¿y qué aprendiste en la iglesia? Eso te enseñarían en la iglesia. Cuando la familia se pone de acuerdo y comienza a ver esos pasitos pequeños que uno va dando, porque el bebé cuando nace no es que ya puede comer, ¿qué? Parrillada. No puede, ¿no es cierto? ¿Y qué me voy a enojar? Es que vos no comes parrillada al bebé. Cuando yo me doy cuenta que puedo dar esos pasos pequeños y animar al otro y decir: oye, qué bien, ya te veo con un ánimo diferente, ya te veo con una actitud diferente, qué bueno, cuenta conmigo. ¿Qué te parece si oramos? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va tu familia? Cuando nosotros entendemos y comenzamos a hacer eso, entonces los demás van a comenzar a crecer. Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja por otro. La cobertura espiritual preserva cada cosa que hacemos. Cuando nosotros estamos dispuestos a cubrir a otro, eso va a marcar las generaciones, eso va a hacer que las personas crezcan, y hoy necesitamos ser parte de esa cobertura para otros. Pero saben, amigos, y les vuelvo a repetir, esto no se consigue si usted no es parte de una comunidad. Si usted sale corriendo de aquí, no quiere que nadie ni le tome los datos, ni le salude, ni le abrace, va a ser muy difícil que usted se levante. Es importante que yo dé mi paso, que yo dé mi brazo a tercera y diga: Señor, estoy consciente que soy un bebé y que necesito de ti. Estoy consciente que necesito aprender muchas cosas. Y hay muchas personas que pueden enseñarle, pero es algo que usted tiene que decidirlo. Hebreos 10:24 dice: preocupémonos unos por los otros
a fin de estimularlos en amor y a las buenas obras. ¿Y qué dice después? No les oí, parece que está. ¿Qué dice? La comunidad, la congregación, el estar aquí es lo que nos anima a seguir adelante unos a otros. Si usted ve que alguien falta, si usted ve que alguien le ha visto y no viene, es nuestra responsabilidad decir, ¿dónde estará? ¿Qué pasaría? A veces estamos esperando que el pastor llame. Y sabe, llega un punto donde a veces ya ni los nombres de todos ya nos acordamos. Porque somos humanos, porque los años van pasando. Y es ahí cuando usted aparece, porque usted es parte de la congregación, porque usted es parte de esto, y es porque usted puede hacerlo para amar a otros. Póngase de pie, por favor. Cada familia y cada creyente que decide proteger lo que Dios inicia en la vida de una persona está preservando no solo a un individuo, sino también a generaciones de futuros creyentes. Yo le doy gracias a Dios porque cuando tenía 13 años, hubo una persona que ni siquiera le he visto ya desde hace añísimos y que tuvo una relación muy cortita con esa persona. Pero fue esa persona que cuando tenía 13 años y me convertí al Señor, me fue a visitar a mi casa y me invitó a mi primera reunión. Esa persona no se dio cuenta que estaba solamente salvando una vida, sino unas generaciones. Ahora tengo 2 hijas que gracias a lo que Él hizo, ahora estoy preservando una generación. Usted puede hacer lo mismo. No piense solamente en que, no, ¿qué va a pasar? No, ese abrazo, ese ánimo, esa oración puede ser capaz de transformar la vida de esa persona y de sus siguientes generaciones. Es importante que esta mañana nos levantemos y digamos, yo quiero ser un Bernabé. Yo quiero levantar a otro. Yo quiero que alguien más pueda, por mi ejemplo, por mis ánimos, por mi oración, seguir creciendo en el camino al Señor. Hoy puede hacerlo. Yo quisiera que abrace a la persona que está a su lado y que pueda animarle hoy. Hoy es tiempo de animar. Dígale, yo te animo. Dígale, le doy gracias a Dios por tu vida. Qué bueno verte aquí. Que nadie se quede solo. Servidores me ayudan, que nadie se quede solo. Anímele a la persona. No me vea a mí, vele a la otra persona y dígale, ¿sabes qué? Yo agradezco a Dios por tu vida. Agradezco a Dios porque tú estás aquí. Agradezco a Dios porque Él tiene un plan para ti. Y dígale, si yo puedo ayudarte, si yo puedo levantarte, aquí estoy. Porque Dios me ha puesto para levantar a otros. Dígale a la persona que está a su lado, porque quizás es lo que estaba necesitando, un abrazo de parte de Dios. Y ese abrazo de parte de Dios, Dios le está utilizando a usted para hacer algo en su vida. Esos pequeños actos de amor es lo que nos levantan y lo que sostiene la iglesia. Es lo que hace que la iglesia se levante y se esfuerce. Cierra sus ojos, Señor, en esta noche, en esta tarde, Dios. Te pido que bendigas a cada vida, Señor. Sabemos y reconocemos que necesitamos tanto de ti, Dios. Padre, perdónanos si quizás muchas veces estamos pensando solo en nosotros, en nuestro metro cuadrado, y no pensamos en que nuestra oración, nuestro abrazo, nuestro saludo, nuestro ánimo puede ser capaz de transformar la vida de otra persona. Ayúdanos a hacer comunidad, Señor. Ayúdanos a preocuparnos por el otro. Ayúdanos a levantar al otro, Señor. Y ayúdanos a ser esas personas que marcan el corazón de otros, así como tú marcaste el nuestro, Señor. Padre Santo, te pido que bendigas a cada familia, Señor, y que nosotros como IBF seamos una comunidad que construye familias, que levanta familias y que edifica, Señor, en tu presencia y con tu Espíritu Santo.